Muy bien. Bueno, partiré de la noción de comunidad. No voy a extenderme mucho aquí, ya ayer el doctor Dietz hablaba al respecto. Solamente quiero enfatizar que hay una representación social dominante en torno a la palabra comunidad. Cuando las personas dicen comunidad, casi siempre se piensa en el espacio de lo rural, ¿no? Entonces, en ocasiones cuando decimos en las zonas urbanas o semiurbanas es que tenemos que trabajar en comunidad o trabajar con la comunidad, pues podríamos decir, bueno, ¿y cuál es mi comunidad? ¿No? La comunidad aquí pues también existe, solo que se configura de otras formas. Entonces, creo que un reto muy importante es que podamos reconocer que también en la ciudad somos comunidad y hacemos comunidad. Y ese es también uno de los retos que como escuela enfrentamos en todos los niveles educativos, desde educación inicial hasta, en mi caso, en educación superior, poder hacer comunidad no solo con nuestros estudiantes, sino también con nuestros compañeros docentes, compañeras y compañeros, también con padres de familia, ¿no? Ustedes están mucho más cercanos a ese sector. En mi caso, por ejemplo, es muy difícil que llegue a conocer a los padres o a los tutores de mis estudiantes por las mismas dinámicas que implica el proceso educativo en el nivel superior y esta concepción de nuestro alumnado como autónomo y demás. Ello no limita que tengamos esa comunicación, pero también hay esta idea de pues ya son adultos y ya toman solo sus decisiones y no siempre hay ese acompañamiento. En educación básica y en educación media superior todavía tenemos la gran ventaja de que los padres de familia y quienes fungen como tutores están allí, ¿no? Y entonces a veces más, a veces menos, pero es muy importante que podamos hacerlos parte de esa comunidad y lograr que también se reconozcan como actores fundamentales en la escuela y en el proceso educativo. Es muy importante entonces que pensemos a la comunidad o a las comunidades como un concepto polisémico, esto es, con distintos significados, ¿no? Que varían en función de dónde nos ubicamos, con quiénes trabajamos, con quiénes vamos a interactuar. Ahora mismo nosotros podríamos considerarnos como una comunidad. Estamos aquí con un objetivo común, compartimos un ideal, compartimos ciertas metas, tenemos un panorama en común, una perspectiva de lo que implica un proceso educativo y entonces como comunidad, ¿qué hacemos? ¿Cómo nos organizamos? ¿Cómo participamos? Ese es el reto. Y bueno, también es importante que pensemos que las comunidades pueden ser un conjunto que tiene una localización geográfica, que está delimitado por un territorio, pero también hay comunidades que hoy están deslocalizadas y que no precisamente tienen una ubicación específica, ¿sí? Y me refiero no solo a las comunidades virtuales, que quizás son las que podamos tener más cerca como ejemplo, sino también a las comunidades que se forman en determinadas regiones y que implican también una convivencia, formas de organización y demás. Entonces, las comunidades hoy, pues, existen o se construyen. ¿Será que por estar juntos en un espacio ya seamos comunidad o necesitaremos más? ¿No? Precisamente necesitamos más, dice por allá un maestro, efectivamente, ¿no? Necesitamos avanzar hacia un objetivo, necesitamos participar, necesitamos comprometernos y todos esos son elementos que no siempre están dados. Cuando de pronto llegamos desde la universidad, voy a hablar desde la universidad, que es el campo en el que me muevo para luego trabajar siempre con mis estudiantes y colegas en las escuelas de educación básica y media superior, no siempre encontramos no toda la participación que quisiéramos, no siempre encontramos tampoco toda la disposición. A veces hay la disposición de las autoridades educativas, pero cuando nos movemos a las aulas, pues no siempre encontramos la misma respuesta. Entonces, necesitamos construir comunidad, necesitamos desarrollar capacidades
como gestores de aprendizajes, como gestores de espacios, necesitamos aprender a negociar para poder construir juntos. Si yo invito un día a un tutor, a un padre de familia y me dice que no, y me quedo con ese no y digo, ay, no lo voy a volver a invitar porque ya me dijo que no, entonces pues nunca voy a lograr hacer comunidad. En cambio, si insisto, si busco otras maneras de allegar, si utilizo otros medios, ¿no? Hoy, por ejemplo, en la ciudad e incluso en las zonas rurales ya no es tan fácil como era antes que las mamás o los papás acudan a las escuelas para ver cómo van sus hijos o para participar de alguna actividad por procesos, sobre todo económicos, ligados a cuestiones de desigualdad social, socioeconómica, que implican que cada vez más familias enteras tienen que estar trabajando, ¿no? Incluso muchos de nuestros estudiantes desde educación básica están trabajando o están apoyando en alguna actividad en casa o fuera de ella. Entonces, no siempre vamos a tener de primera entrada toda la participación. Y si siempre queremos que la comunidad y quienes la integran vengan a la escuela, pues tampoco todos van a llegar. Entonces necesitamos movernos, también como comunidad docente, también como comunidad escolar, necesitamos ir a esos espacios, ir a la gente, ¿sí? Para poder construir de manera colectiva. Entonces, yo sería de la idea de que sí, a veces la comunidad existe, pero también muchas veces la comunidad la construimos, necesitamos construirla. Y bueno, podemos hablar de distintas comunidades, ¿no? Si nos situamos en el campo de la educación, podemos reconocer que tenemos diferentes niveles. Hay un nivel de aula. Todas y todos nosotros con nuestros estudiantes estamos en un primer nivel como comunidad, ¿sí? Y yo puedo tener toda la intención de que mis estudiantes aprendan, pero si a mis estudiantes les preocupan otras cuestiones, ¿sí? Como ver qué van a comer ese día, o como que un familiar está enfermo, o como que tienen que dejar la escuela y tal vez es uno de los últimos días que van por diferentes cuestiones, entonces ya no estamos pensando en lo mismo y ya no avanzamos juntos hacia un mismo objetivo. Entonces, lo mismo si hay toda la disposición por parte de mis estudiantes, pero yo como docente estoy en otro mundo, tengo otras preocupaciones y las coloco por delante de mi labor en el salón, ¿no? Pues también no estamos en la misma sintonía y entonces, aunque estemos juntos, pues tampoco somos una comunidad que aprende, ¿sí? Si yo como docente no me doy la oportunidad de aprender de lo que también mis estudiantes y sus familias, la comunidad en la que me muevo, puede enseñarme, pues tampoco hay una disposición y tampoco va a haber mucho compromiso. Esto nos implica que en el aula pues nos encontramos casi siempre docentes y estudiantes, ¿no? Pero hay otros espacios. Tenemos el nivel de la escuela, ¿sí? Y en este nivel de la escuela pues entran las autoridades escolares, todo el demás personal que a veces pues también nos apoya mucho, no solo con cuestiones administrativas, no solo con cuestiones técnicas o manuales, sino también con el seguimiento de los estudiantes, ¿no? Yo he estado en escuelas donde puede ser una persona que se desempeña en el personal de intendencia quien conoce más a los estudiantes que los mismos docentes, ¿no? Porque se acercan con ellos, porque los saludan, porque los encuentran, porque se detienen a preguntarles cómo están. Y a veces en el aula nosotros vamos tan a la carrera que se nos olvidan esas cuestiones que son fundamentales, no solo en términos de la interculturalidad, sino también de la educación socioemocional y demás habilidades que necesitamos desarrollar. En ese nivel de escuela, pues están también los tutores y padres de familia, ¿sí? Y luego tenemos otro nivel amplio que es la comunidad, pero también ahí hay comunidades diferentes, ¿no? O sea, la escuela no es en sí misma, la escuela es en función del contexto en el que se encuentra, de la localidad, de la colonia en la que se ubica y la gente que en ella habita, pero también pues de nuestras autoridades educativas
que están jerárquicamente más arriba y de donde también tenemos recomendaciones, disposiciones, formas de trabajo y demás. Entonces, en la escuela, pues también nos encontramos los diferentes contextos sociales, económicos, culturales, políticos, la política educativa, que es la que hoy nos reúne, ¿no? Y que a ustedes les ha estado reuniendo en varias ocasiones anteriormente, y la normatividad, ¿no? Que es como nuestro gran paraguas que nos dice hacia dónde nos movemos, qué vamos a hacer, cómo lo vamos a trabajar y demás. Entonces, cuando pensamos como comunidad a la escuela y cuando nos pensamos como parte de esa comunidad, pues ya no se reduce a mi trabajo en el aula, o mi trabajo en la escuela, o mi trabajo en la comunidad, sino que todo esto está atravesado por otros actores, por otros procesos y por otros espacios, incluso legislativos, que nos guían, que nos orientan y que nos van a indicar por dónde podemos seguir avanzando en ese proceso educativo. ¿Qué tenemos hoy en las escuelas? ¿Qué elementos hay en las escuelas y las comunidades? De entrada, podemos reconocer nuevas y múltiples formas de relación entre actores educativos, ¿no? Y no solo a raíz de la pandemia, sino ya anteriormente teníamos distintas formas de relacionarnos. Quizás en el marco de la pandemia algunas cuestiones se potenciaron. Por ejemplo, la comunicación, ¿no? Se potenció el uso del WhatsApp, por ejemplo, para comunicarnos, lo que no implica que la comunicación haya mejorado, ¿no? También es cierto, porque yo podía dejar tareas en el WhatsApp y alguien podía sí leerlas o no revisarlas o no tener el recurso para acercarse a esa información o no tener internet o no tener teléfono. Y entonces, aunque yo hacía una parte, si no pienso en todos los elementos que atraviesan a la comunidad, pues entonces no estoy apoyando mucho a esa comunidad a llegar al objetivo. Hoy en las escuelas habitan distintas diversidades, ¿sí? Algunas muy fáciles de reconocer y también muy fáciles de aceptar, y otras que se topan con ciertos elementos, ¿no? Otras que están atravesadas por estereotipos, por prejuicios, ¿sí? Y ahí entra un poco el tema de la interculturalidad, cuando pensamos en las diferencias y en cómo reconocemos a las diferencias en la escuela. Los elementos de diferenciación de mi alumnado, de mi colectivo docente, van a ser vistos como elementos que enriquecen, como elementos propios de las personas que tienen todo derecho a ser expresados, o los vemos como obstáculos, ¿no? Ah, es que tengo un estudiante con esta característica, tengo un problema, tengo un alumno así. Ay, llegó un compañero docente que tiene esta característica. Híjole, también que estábamos, ¿no? Entonces, cuando esas diversidades nos empiezan a incomodar, es porque hay elementos de interculturalidad que no hemos trabajado, ¿sí? Cuando la diferencia pesa, cuando la diferencia estorba, cuando la diferencia da lugar a una mueca, a una imposición, o incluso a veces a que un estudiante o un docente o una autoridad educativa diga, mejor me voy de esta escuela. Entonces, ni somos comunidad, ni trabajamos en la interculturalidad. Necesitamos voltear a vernos y reconocernos todas y todos como personas valiosas en nuestras individualidades, en nuestras características, y pensarlo como el eje de partida para el enriquecimiento del grupo, ¿no? Alguna vez decía una estudiante, maestra, a mí no me invitan a festejar los cumpleaños porque como practico esta religión que no es la católica, pues todo el mundo dice que en mi religión no se festejan los cumpleaños, y entonces cuando va a haber un cumpleaños hasta me dicen, tú si quieres sal del salón porque pues tú no festejas esto, ¿no? Entonces, pues ¿cuál comunidad y cuál interculturalidad, ¿no? Cuando le decimos al estudiante,
vamos a festejar Día de Muertos, pero como tú no crees en eso, si quieres no vengas, tampoco estamos siendo nada interculturales, ¿no? No nos costaría nada acercarnos y preguntar con esos estudiantes y bueno, cuál es la concepción que ustedes tienen sobre estas fechas, qué es lo que ustedes celebran, qué conmemoran y demás, siempre desde ese principio de laicidad de la escuela, pero dando cabida a esas diversidades, ¿no? Porque lo queramos o no, pues la escuela también es un espacio de poder donde ciertas expresiones van a tener un lugar hegemónico y otras van a ser relegadas. Entonces, si eso va acompañado de estereotipos, de prejuicios, pues nos enfrentamos con serias dificultades para poder hacer comunidad y más aún para poder trabajar juntos en proyectos. Si yo estoy por delante con el prejuicio cuando veo a una persona o a un conjunto de personas por el lugar de donde vienen, la forma en que se viste, cómo se presenta la madre de familia a la escuela, cómo habla el niño en el salón, pues entonces será muy difícil que puedan generar un espacio en conjunto, una comunicación fluida para trabajar de manera colaborativa. Entonces es muy importante qué hacemos frente a esas diversidades, ¿no? Y podemos tomar muchos cursos, eso está muy bonito y es bueno, pero no es suficiente. La cuestión de las diversidades nos atraviesa en nuestro pensamiento, en nuestra forma de ser, en cómo vemos a las demás personas, en cómo nos vemos. Entonces, se requiere un trabajo a nivel no solo de conocimientos, no es solo la capacitación, sino autoobservarnos, también ir pensándonos como personas y cómo pensamos a los demás. Entonces, ahí hay una cuestión actitudinal, axiológica, de valores, que es muy importante trabajar en la escuela. Tenemos hoy un panorama con la pandemia que dicen algunos que ya se acabó, otros dicen que no, y bueno, ya nos dirá la Secretaría de Salud cómo vamos en los casos. Yo no traje la estadística, pero sí les puedo decir que la escuela ha tenido muchos impactos a partir de la pandemia, ¿sí? Y hay contextos que se han visto más beneficiados que otros. Hay escuelas que han podido tener más recursos para dar continuidad a las prácticas, pero hay escuelas también en muchas situaciones de desventaja y de desigualdad, en donde las desigualdades se han acentuado. Sé y estoy segura que las y los docentes hemos hecho todo lo que hemos podido por sacar adelante el proceso de enseñanza-aprendizaje, por dar continuidad a los procesos, por buscar que nuestros estudiantes aprendan. Pero nuevamente no es suficiente porque requerimos el trabajo de toda la comunidad. Necesitamos de padres de familia, necesitamos de tutores, necesitamos que nuestros estudiantes tengan también la disposición, los recursos y demás para poder seguir adelante. Creo que ha habido muchas enseñanzas, ¿no? Ayer comentábamos con una colega de la facultad y decíamos, quizás tendríamos que detenernos más a pensar desde ese sentido humanista que también nos dice la nueva escuela mexicana, si ya logramos sobrevivir a una pandemia y decidimos una profesión, ¿qué oportunidad se nos está dando para seguir en el mundo, para hacer en el mundo y para hacer por los demás? Y en nuestro trabajo como docentes, pues tenemos un espacio muy, muy importante y muy valioso para hacer por los demás. Y bueno, ¿qué otro asunto tenemos en términos de la escuela y las comunidades? Pues es necesario que consideremos a la pertinencia como base para implementar propuestas curriculares y estrategias metodológicas. No basta con que pensemos en lo innovadora que puede ser una propuesta si no es pertinente, ¿sí? Yo puedo tener todos los cursos que quieran, puedo conocer todas las herramientas tecnológicas que quieran, pero si no son pertinentes en el espacio en el que trabajo, no voy a poder hacer mucho, ¿sí? La pertinencia implica voltear a ver las condiciones, las necesidades y
las ventajas que también pueden tener mis estudiantes, mis compañeros, mi escuela, mi comunidad, para aprender juntos y para desarrollar propuestas de trabajo. Entonces, no podemos dejar de lado la pertinencia, la innovación y la pertinencia tienen que ir de la mano. Y bueno, esto que decíamos que las comunidades pues pueden trasladarse a diferentes sitios, ¿no? Y algo que es muy importante es que ya no veamos a quienes participan en una comunidad como usuarios, sino realmente como participantes. ¿Qué nos ocurre muchas veces? Y ahí voy a ir al tema de los proyectos, cuando hacemos un proyecto. En ocasiones llegamos y decimos, quiero hacer maestra, tiene usted que hacer un proyecto. Y entonces yo digo, ya sé de qué lo voy a hacer. Pero no he volteado a ver a mi grupo, no he volteado a ver a mi escuela, no he visto si en el marco de mi institución es pertinente. Tampoco le he preguntado a otros colegas en qué están pensando para armar un proyecto escolar. Voy con mi idea, voy con mi propuesta y la llevo a la escuela. Y cuando hacemos propuestas de intervención, yo les digo a mis estudiantes, no se vale sembrar un problema en la escuela. La escuela ya tiene muchos. Trabajemos con los problemas que ya hay en la escuela, con las necesidades que las escuelas ya tienen, con las áreas de oportunidad que ya existen, ¿sí? En vez de decir, como yo soy experto en esto, como este tema me ha gustado toda la vida, pues ahora que tengo que hacer un proyecto, esta es mi oportunidad de cumplir mi sueño. Entonces, es muy importante, y eso nos lleva otra vez a la pertinencia, que cuando pensamos en elaborar una propuesta a nivel escolar, todas las voces puedan ser incluidas, ¿sí? Y podamos recuperarlas a través de medios diversificados. Durante la pandemia, en una experiencia educativa, y agradezco mucho a mis estudiantes que trabajan mucho, porque entonces puedo poner estos ejemplos. Teníamos a un grupo, un equipo que quería trabajar con chicos con infancias. Entonces decía, maestra, ¿qué les enseñaremos a los niños? Y decíamos, pues hay que preguntarles, ¿no? Entonces, cuando reunimos al grupo, pues la primera idea fue preguntémosles a los papás. Y los papás dijeron, pues que les refuercen matemáticas, que aprendan español, que sigan repasando, les hace falta mejorar en tal cosa. Y cuando les preguntamos a los niños dijeron, nos encantaría aprender sobre arte, nos encantaría pintar, dibujar, porque eso es lo que necesitamos en este momento. Y los niños y niñas tienen voz y tienen un derecho protegido hoy por leyes a que esa voz sea escuchada, sea tomada en cuenta y sea la base para los proyectos que también echamos a andar. Entonces, mis estudiantes hicieron un proyecto muy bonito a partir de lo que las y los niños querían trabajar. Y no lo que los papás querían y tampoco lo que ellos querían, sino lo que las infancias estaban priorizando. Y la participación fue maravillosa y el compromiso fue muy importante. Los niños estaban atrás de los papás de ya conéctame, porque además fue en pandemia. Y entonces era así de ya conéctame porque ya me va a tocar mi hora del proyecto con los chicos de pedagogía. Y era muy, muy valioso cómo los niños se apropiaron. Esa es otra palabra clave cuando hacemos proyectos. Apropiarnos del proyecto. Si yo lo veo como una imposición, ¿sí? Si yo lo veo como algo que me dijeron que tengo que hacer, pues me va a costar mucho trabajo hacerlo. Lo voy a hacer y seguramente voy a cumplir, ¿no? Pero no lo haré con la misma intención y no tendrá el mismo efecto en la comunidad que si es algo que surge desde la comunidad. ¿Cuáles son algunos problemas que como comunidad enfrentamos? Bueno, yo aquí anoté algunos y voy a insistir en el algunos porque hay muchos más, ¿no? Y los enfrentamos como comunidad en un sentido amplio, no solo en la comunidad allá afuera del portón, sino aquí donde estamos, adentro de la escuela y en múltiples espacios, ¿sí?
Los problemas como las violencias, así con ese, porque desafortunadamente son múltiples y sus formas de expresión son amplias, son diversas y son en diferentes niveles. La inequidad de género, ¿no? Todavía, a veces mis estudiantes dicen en alguna clase, es que en las zonas rurales las mujeres no pueden hacer esto. Y luego otras compañeras levantan la voz y dicen, en la ciudad yo tampoco, ¿no? Y eso implica que la inequidad de género atraviesa los distintos contextos, estratos sociales, formaciones profesionales, grados de estudio. Hay elementos allí que persisten. La vulneración de derechos humanos, ¿no? También eso es algo muy, muy frecuente y que a veces se pasa por alto, pero ocurre todo el tiempo. La discriminación. Fíjense que en las encuestas sobre violencia y discriminación nos dicen que uno de los espacios en donde más ocurren estos dos problemas, muy desafortunadamente, es en las instituciones educativas, de todos los niveles. Entonces, necesitamos trabajar mucho más para que la discriminación, las violencias, pues ya no tengan tanta cabida en la escuela hasta que logremos erradicarlas. Lo mismo que el racismo, ¿no? Y no solo ocurren cuando estamos en la zona rural, ¿no? Cuando decimos, ay, tengo estudiantes indígenas. No, también ocurre cuando no tengo estudiantes indígenas, pero tengo estudiantes de un color de piel más oscuro frente a otros, ¿sí? El tema de la blanquitud, de la importancia de la blanquitud, de quién está en la escolta, de cómo es la imagen, la figura de las niñas de la escolta, de que se tienen que parecer, de que sean de la misma estatura y demás. Ayer veía un video, no sé si alguien lo vio, yo lo vi apenas ayer, de una escolta en donde participa un estudiante en silla de ruedas. Y decíamos, bueno, eso implica que no hay discriminación, que no hay violencia, que el niño está ejerciendo ese derecho a participar y que a veces por una cuestión estética le puede ser negado, ¿no? Entonces, todos esos elementos tienen que ver también con cuestiones de interculturalidad en el aula. Y tenemos otros problemas que otra vez parecieran estar afuera, pero también nos acompañan en la escuela, como el deterioro ambiental, el cambio climático, ¿no? En los materiales que usamos, en los recursos que les pedimos a nuestros estudiantes, pues a veces también podemos estar utilizando algún material que es altamente contaminante, ¿no? Y entonces eso puede ser un problema también. Problemas como la pobreza, ¿no? Y en las escuelas pues sufrimos esos impactos de las desigualdades socioeconómicas y el relego o rechazo de las culturas propias, ¿no? Ayer cuando pensaba todavía como en qué ir acomodando en la presentación, había notado xenofilia pensando como en la preferencia por lo extranjero, pero es que no es solo eso, no es solo la preferencia por lo extranjero, sino en verdad que se relega o se rechaza todo lo que es indígena, todo lo que es afromexicano, todo lo que tiene que ver con esas raíces culturales negadas y que muchas veces en la escuela pues nuestros estudiantes prefieren ocultar para no ser discriminados, racializados o señalados. Entonces es muy importante que pensemos que estos pueden ser temas para un proyecto comunitario, por ejemplo, ¿no? ¿Y cómo lo construimos? Es que a mí me encantan estos temas. No, hay que ver si en las escuelas ocurren, cuáles ocurren en la escuela, ¿sí? Y a partir de ellos empezamos a generar propuestas, pero otra vez, no con una sola mirada, ¿sí? Ahora que yo expongo, veo sus rostros y algunos dicen sí, otros dicen pues sí, pero también hay otras cosas. Y si pudiéramos estar realmente en ese diálogo, estoy segura que ustedes tendrían una lista más amplia, tristemente la lista, claro que es más amplia, de todos los problemas que podemos enfrentar como comunidad y de los que viven diariamente en sus instituciones. Entonces, de eso se trata, de que podamos pensar en nuestros proyectos, en nuestras propuestas, a partir de lo que vivimos, a partir de nuestras realidades y las realidades en nuestras instituciones escolares.
Y bueno, yo insisto siempre en que no se trata de una cuestión de ser buenas personas. Cuando trabajamos con las comunidades, cuando trabajamos por la interculturalidad, por la inclusión, estos ejes que tenemos ahora en la escuela, en la nueva escuela mexicana, también es una cuestión de derechos, ¿sí? Entonces, el artículo 3º ya nos dice que debe haber un respeto irrestricto, perdón, la moví, a la dignidad de las personas, el enfoque de derechos humanos, la mejora continua del derecho del proceso de enseñanza-aprendizaje, la educación inclusiva. O sea, no es que a mí se me ocurrió, no es que de pronto sea la moda. A veces cuando hablamos de interculturalidad hay quien dice, es que ahora con la moda del discurso intercultural, y decimos, no, no es una moda, está allí. Es un derecho, es un mandato constitucional al que todas y todos debemos abonar desde el espacio en el que nos movemos. Y también estos elementos, fíjense, por ejemplo, hablamos del problema de la inequidad de género y la perspectiva de género es también un apartado hoy muy importante que debe permear los planes y programas de estudio, pero no solo en el documento, sino en nuestras prácticas, que es donde tenemos el gran reto. Y bueno, esto que nos dice acá, dejar de lado los fanatismos, las servidumbres, los prejuicios. Y fíjense qué bonitos todos estos adjetivos que están puestos acá para lo que tiene que ser la educación, ¿no? Democrática, nacional en la idea de que recupera nuestras culturas, contribuye a la convivencia humana, es equitativa, es inclusiva, es intercultural, es integral, es de excelencia, ¿sí? Entonces, si pudiéramos lograr eso en nuestras escuelas o abonar un poquito, avanzaríamos mucho. Todos los días avanzaríamos mucho. La nueva escuela mexicana, por su parte, nos dice que el humanismo debe ser hoy el fundamento del proceso educativo, ¿sí? Y a partir de la pandemia, diferentes autores coinciden en que la educación se deshumanizó. Hay esta idea de que por la virtualidad el sentido humano de la educación se perdió. Yo no estoy tan segura de que se haya perdido. Las y los docentes que mantienen esa postura de acercarse a sus estudiantes, sé que encontraron la manera de que en el WhatsApp con un mensajito y demás siguieron dando el soporte, el apoyo, el cariño, el acompañamiento que dan cuando también están en el aula. Pero es cierto, nos alejamos, ¿sí? Y volver a encontrarnos en las escuelas, no sé si a ustedes les pasa, pero a mí me pasa en la universidad que ha costado mucho, ¿sí? Ha costado en términos de la convivencia, en términos de la interacción. Para mis estudiantes no ha sido tan sencillo, por ejemplo, trabajar en equipo como podía haber sido antes. Y eso tiene que ver con el tiempo que estuvieron fuera de la escuela. ¿A qué voy con esto? A que la escuela sigue siendo un espacio valioso de socialización y de formación en un sentido humano. La propuesta de la nueva escuela mexicana nos implica una nueva forma de mirar y de vivir la escuela, ¿sí? Nos exige todo un conjunto de habilidades y no solo habilidades duras que tienen que ver con nuestra formación profesional y continua, sino habilidades blandas que tienen que ver con todo lo que el humanismo implica, la empatía, la solidaridad, la conciencia colectiva, el respeto, los derechos humanos, todos estos elementos que luego forman parte de estos ejes articuladores también. Y bueno, es importante que podamos enfrentar juntos todos los problemas y retos que la actualidad nos presenta. Y voy a insistir en que es un reto porque el sistema capitalista nos orilla a la individualidad. Y la educación nos implica procesos colectivos, procesos en donde nos encontremos como personas y nos valoremos como seres humanos. Entonces, eso es un reto, pero claro que podemos avanzar para superarlo. ¿Cómo se vinculan estos planteamientos con los proyectos comunitarios? Bueno,
no me voy a detener a dar conceptos sobre proyectos y esas cosas, solo puse acá algo como para un piso común de qué implica un proyecto. Y tiene que ver con desarrollar un proceso que nos permite desde ver un problema, ¿sí?, reconocerlo, para orientar un proceso de cambio a través de distintas estrategias en un horizonte de tiempo y espacio dado. ¿Sí? Entonces, cuando pensamos en un proyecto, estamos pensando en algo que vamos a concretar a partir de lo que reconocemos en nuestras realidades y que va a tener un tiempo, un espacio definido para llevarse a cabo. Y bueno, cuando trabajamos por proyectos en la universidad, en mi caso, en algunas experiencias educativas, recurrimos mucho a estos elementos que podemos considerar como básicos. No me voy a detener aquí porque lo que me interesa es como compartirles de esto que ustedes ya están revisando, de estas orientaciones, de lo que debe ser el trabajo por proyectos comunitarios en el marco de la nueva escuela mexicana. Y que estos elementos están implícitos también en esa propuesta. La idea de hacer un diagnóstico, planear, implementar, evaluar y poder socializar los resultados. ¿Qué nos implican los proyectos comunitarios? Los proyectos comunitarios, vamos a ver aquí todo un conjunto de adjetivos. Constituyen elaboraciones curriculares que construimos de manera colectiva. Esa es una cuestión importante. No se dan de manera aislada. Otra vez, no es lo que a mí como maestra se me ocurra que voy a trabajar con mi grupo, sino lo que con mi grupo decido que vamos a trabajar juntos. Y no solo con mi grupo, con el apoyo de los padres de familia, con el apoyo de actores comunitarios. Nos implica entonces la participación y debe de ser una elaboración democrática y, por supuesto, también innovadora. Y ojo, lo innovador no significa que tiene que haber siempre un elemento nuevo, ¿no? A veces hay todavía una concepción tradicional donde innovación es igual a usar tecnologías, ¿sí? Y hay gente que dice, pues es que en mi escuela no puedo innovar mucho porque no tengo internet o porque no hay computadoras. Pero la innovación no se limita al uso de las tecnologías en el aula o como parte del proceso de enseñanza-aprendizaje. Podemos tener una práctica innovadora con recursos que incluso ya existen en nuestra escuela, pero que abordamos de una manera distinta, creativa, ¿sí? El ejemplo que pongo a veces es que en ocasiones hay escuelas, otras, las de ustedes no, otras de otros mundos paralelos, en donde de pronto hay libros almacenados, ¿no? Y están ahí y han estado ahí por mucho tiempo. Y entonces, en una práctica innovadora, yo podría echar a andar una biblioteca de aula, por ejemplo, con esos materiales. Generar una estrategia para que esos libros dejen de empolvarse y permitan a un estudiante conocer otros lugares, viajar a otros mundos, ampliar su vocabulario, reconocerse en un proceso y demás. Entonces, la innovación nos implica, sí, la tecnología, pero no únicamente, ¿sí? Y nos implica voltear a ver en nuestra realidad y considerar qué de ello nos ayuda en esa innovación, desde dónde podemos trabajar. ¿Qué es importante también? Pues que implica el conocimiento del contexto, ¿sí? Que esto es algo que ya se está trabajando en las escuelas, ya también desde hace algún tiempo, pero hoy con características específicas que nos permiten poder tener un mejor panorama, un mayor conocimiento de nuestras instituciones. Y a partir de ello poder detectar necesidades, problemáticas o áreas de oportunidad. La literatura normalmente nos habla de problemas, ¿sí? Cuando queremos hacer un proyecto, casi siempre los autores hablan de problemas. Yo les invito a pensar en que también hay necesidades y también hay áreas de oportunidad, ¿sí? Quizás volteamos a ver a nuestra escuela y decimos, pero si en mi escuela todo funciona muy bien,
no hay ningún problema, ya no tenemos ninguna necesidad de infraestructura, no tenemos estudiantes con estos problemas de conducta o con adicciones y demás. Entonces, pues, ¿de qué puedo hacer un proyecto? Si no hay nada que necesite mejorar, pues podemos hacer un proyecto que prevenga, ¿sí? Que nos permita adelantarnos a un escenario que no queremos en nuestras escuelas y que a veces se puede presentar. Entonces, ahí podemos tener una área de oportunidad, ¿sí? Que es muy, muy importante poder reconocerlas. A partir de ello, planteamos objetivos, acciones y la idea es incidir en el desarrollo de esas comunidades con la participación activa de sus integrantes, ¿sí? Si yo como docente echo a andar el proyecto y luego les digo a mis estudiantes, chicos, hay que hacer este material y termino haciéndolo yo porque nadie quiso participar, pues ¿cuál proyecto comunitario? No es así. Digo, lo puedo reportar, pero no tuvo el impacto que se buscaba. Y mis estudiantes por algo no se engancharon con lo que yo quise hacer, ¿sí? Quizás porque no les consulté, quizás porque no les hice parte, quizás porque no se ven reconocidos en eso que estoy planteando como el proyecto del grupo de primero A, ¿no? Y los chicos dicen, no, es el proyecto de la maestra Jessie. ¿Qué vas a hacer? Pues voy a avanzar en el proyecto de la maestra Jessica. ¿En qué están trabajando? Es una actividad del proyecto que tiene la maestra. Y entonces es el proyecto de la maestra, pero nunca es el proyecto del grupo, ¿sí? Eso es una cuestión muy, muy importante que necesitamos superar. Los proyectos comunitarios van a observar la diversidad, ocurren en contextos diversos, con agentes y procesos diversos. A veces nos da cierto temor trabajar con las comunidades en un sentido más amplio, porque claro que puede haber puntos de vista encontrados. Y a veces el temor es ese, ¿no? Que mi propuesta no sea bien recibida, que alguien no esté de acuerdo en lo que yo quiero trabajar o les vengo a proponer, que yo llego con una idea y cuando salgo de la reunión se convirtió en otra cosa que está muy padre, que es muy necesaria, pero que no era lo que yo quería. Y entonces puede haber mucho temor, ¿no? Frente a ello. Más aún cuando comunidad no tenemos normas de convivencia y pautas de convivencia sana, pues puede haber incluso otro tipo de comentarios. Entonces, necesitamos considerar que esos agentes y procesos diversos van a estar presentes siempre y con todos ellos vamos a trabajar y vamos a buscar hacer comunidad. Los proyectos comunitarios requieren de un conocimiento situado. No se vale suponer. Cuando trabajamos con grupos, cuando hacemos proyectos, no se vale suponer, ¿sí? Es que llevo dando primero 6 años, entonces pues todos los niños tienen las mismas necesidades, ¿no? Ya sé qué problemas van a tener, ya sé cómo llegaron. No, ustedes y yo sabemos que cada grupo es diferente y se va a seguir moviendo mientras le doy clases, va a seguir cambiando, ¿sí? Entonces yo necesito un conocimiento situado que me permita realmente reconocer con quién trabajo, en qué condiciones y demás. Debe haber un aprendizaje contextualizado, una participación colaborativa y todo ello debe abonar al desarrollo de la comunidad. Si mi proyecto no abona al desarrollo de la comunidad, entonces es eso, mi proyecto, ¿sí? Cuando el proyecto abona al desarrollo de la comunidad, entonces estamos en un proyecto comunitario, porque nos reconocemos todos, porque todos somos parte, porque somos tomados en cuenta y porque lo que se produce, digo, mira, ese es nuestro proyecto y no el proyecto del docente o del directivo o del supervisor o de quien sea. ¿Cuál es nuestro papel? En el marco de esta propuesta de qué podemos hacer como docentes, podemos ligar los campos formativos, estos ejes articuladores, ¿sí?, con nuestro papel como profesores. Y algo que es muy importante es dejar de ver a la educación
como una educación cerrada y colonialista, ¿no? Esta idea que hay de una interculturalidad crítica que va a abonar, a descolonizar las prácticas y demás. Ahí hay toda una visión paradigmática en términos de lo que implica la interculturalidad. Pero también nos implica pues que la escuela no puede, la educación no es un proceso cerrado, donde somos mis estudiantes y yo, ¿sí? Necesitamos a los demás. Cuando yo hago un proyecto con mis alumnos, pues aunque ya son de la universidad, les tengo que decir, oigan, pero ¿cuánto nos va a costar esto? Porque pues aunque ya van a la universidad, muchos de ellos siguen dependiendo económicamente de sus padres. Entonces, puede ser una idea muy buena, pero económicamente no es viable, con todo y que ya sean adultos. Entonces, es importante tomar esto en cuenta, ver que la educación no es un proceso cerrado. Visualizar al alumno como un co-creador del currículum, ¿sí? Soltar nuestro poder de maestros. ¡Ah, qué feo suena eso! Pero qué necesario, ¿no? Es bien, bien importante, ¿sí? Cuando llegamos al salón y le decimos a los chicos, ¿cómo quieren trabajar hoy? ¿Sí? Cuando desde el diseño universal del aprendizaje les damos opciones, ¿no? Y en vez de decirles, la tarea de tal lectura es un resumen, les decimos, elaboren un reporte de lectura. Y el diseño universal dice, abramos todas las posibilidades. Pero si ya no queremos llegar a todas las posibilidades, también nos dice, demos por lo menos 3 opciones, ¿no? Entonces les podemos decir, ok, para el que es más de escribir, pues tal vez hace un resumen o un comentario. Para quien es más de una representación gráfica, visual, puede hacer un esquema. Y no le digo es un mapa conceptual, no le digo es un cuadro sinóptico, le digo es un esquema y el estudiante libremente elaborará, ¿sí? Y será mucho más fácil trabajar con lo que haya comprendido que imponerle lo que tenemos que hacer. Ya sé, eso nos implica tener rúbricas diferentes para evaluar diferentes productos. Sí, pero luego uno se acostumbra y está bien padre. Porque nos implica que nuestros estudiantes trabajan con mayor gusto, ¿sí? Aprenden de una mejor manera porque se están sintiendo parte de ese proceso, ¿no? Alguna vez una de mis estudiantes de maestría, también profesora de educación básica, decía, voy a hacer mi proyecto de intervención a partir de la metodología de ABP, basado en proyectos. Ah, muy bien, perfecto. Me dijo, sí, maestra, ya sé cuáles proyectos voy a ponerle a mis alumnos. Y le dije, no, pues ya empezamos mal, porque el aprendizaje basado en proyectos implica que usted va a ir y le va a preguntar a sus alumnos cómo quieren trabajar. Y entonces me dijo, maestra, pero son de primero de primaria. Dije, pues sí. Entonces fue y les preguntó y regresó muy motivada porque los niños y niñas dieron todas las opciones de cómo querían trabajar, ¿no? Bueno, uno de los proyectos fue una canción. Así que ya imaginarán a la maestra viendo cómo hacían la canción y cómo rimaban y cómo hacían, además en inglés, porque su proyecto era de aprendizaje del inglés, y lo lograron muy bien. Y todo con la iniciativa de las infancias. Entonces, si pensamos a nuestros estudiantes como co-creadores del currículum, tendremos mayor participación. Y será más fácil tener elementos creativos que vinculen esos ejes articuladores en nuestros distintos campos formativos. Porque a veces tantos años de experiencia también nos pueden nublar un poquito la vista de ver qué es importante para nuestros alumnos. Entonces, necesitamos las dos partes, ¿no? La experiencia que ya tenemos, que no la podemos soltar y no la debemos soltar, pero nutrirnos de lo que nuestros estudiantes requieren, de lo que ellos proponen, de lo que ellos están llevando también como sus saberes. Luego vamos a ver un poquito de eso. Bueno, el punto número 3 nos dice, es importante concebir esos proyectos como una forma de transformar la realidad, una oportunidad de transformar nuestra realidad, ¿sí? Nos pasa en la escuela como nos pasa en la vida diaria, ¿no? Se normalizan muchas cuestiones que ocurren y que no deberían ocurrir. Hace años nos escandalizaba en la calle
cuando alguien nos decía, es que hay una balacera 3 colonias más allá y ya no queríamos salir. Ahora la gente dice, no hubo una balacera, sí, ayer también, ¿no? Y entonces se nos vuelve algo normal. No deberíamos normalizar la violencia, ¿sí? Como muchas prácticas que ocurren en las escuelas que se vuelven normales y que no deberíamos normalizar. Entonces es tiempo de voltearnos a ver y de ver cómo podemos transformar eso con una actitud crítica, no criticona, crítica, propositiva y creativa. Diseñar esas estrategias de trabajo comunitario que salen de las aulas. No hay cosa más bonita para los estudiantes, creo yo, de todos los niveles y para nosotros como maestros, que salir de nuestras aulas para hacer proyectos, ¿no? La formación, por ejemplo, de mis estudiantes en la Facultad de Pedagogía, cuando ellos van a las aulas, cuando van a las escuelas, yo les digo, vayan a un preescolar y vean a los niños y entren al salón y escúchenlos cómo gritan y cómo contestan y regresan y me cuentan cómo les fue y me dicen si siguen enamorados de ser maestros de preescolar o dicen, no maestra, mejor me voy un poquito más arriba en los niveles, o dicen, sí maestra, fui y me enamoré, ¿no? Entonces es muy, muy importante que podamos generar estrategias para vincularnos con las comunidades, no solo en nuestra formación inicial. Acuérdense cuando ustedes estudiaron sus carreras y qué bonito era salir del salón. Recuperemos eso, salir del salón, trabajar con las comunidades, es muy, muy importante. Y bueno, esta última parte pues que nos implica apropiarnos de ese plan de estudio, que bueno, estas actividades que ustedes hacen y que la Secretaría de Educación impulsa, pues son fundamentales para ello, ¿no? Para ver hacia dónde avanzamos, cómo coordinamos esfuerzos y demás. Los proyectos comunitarios entonces pues son colaborativos, debe haber un diseño horizontal, que esto tiene que ver con el codiseño, requieren la participación, parten de conocer la realidad, debe haber un compromiso, ¿sí? Si yo llego y le digo a los estudiantes, pensemos en un proyecto, pero luego les digo, ay no, más adelante, pues ya están súper motivados y ya los desmotivé, ¿no? Entonces necesito mantener ese compromiso también yo como docente, no solo los demás, ¿no? El compromiso que yo tenga, pues luego se puede ir reflejado. Y siempre pues trabajamos hacia la mejora. ¿Qué es importante? Y está en letras chiquitas, como todas las cosas que son importantes. Se desarrollan con actores y contextos dinámicos, diversos y cambiantes, ¿sí? Nosotros no somos los mismos que éramos, por poner un hecho histórico de referencia, antes y después de la pandemia, ¿no? Pero nuestros estudiantes tampoco son los mismos cuando entran a primero que cuando los encontramos en tercero o que van terminando la escuela. Es más, en el mismo ciclo escolar recibimos a unos chicos con ciertas características y a lo largo del curso se nos van transformando. Entonces, siempre trabajamos con ese dinamismo, ¿sí? Recuperemos ese dinamismo y aprovechémoslo pues, para las actividades que necesitamos trabajar y para esos proyectos. Hay un tema importante que es el tema de la monocultura en la escuela, ¿no? Y hay distintos aspectos que tienen que ver con esa monocultura, que implica esta cuestión hegemónica de poder que hay en las instituciones. E insisto, en todos los niveles. La primera que tiene que ver con el hecho de pensar que solo lo que la escuela enseña es válido. Cuando creemos que solo lo que yo como maestra digo es válido, nos estamos perdiendo de toda la riqueza de las localidades, de las personas, de la gente que sabe en las colonias y demás, ¿no? Cuando yo estudiaba el telebachillerato allá en mi pueblo, llegó un maestro y nos quería enseñar una danza que era típica de mi pueblo. Entonces, un día pasó un señor que era un músico tradicional, ya falleció, lo recuerdo con mucho cariño. Él era músico tradicional y se acercó, ni siquiera teníamos barda, mi telebachillerato fue primera generación. Entonces se acercó y nos dijo,
¿qué están haciendo? Le dijimos, pues estamos ensayando, que el maestro nos está enseñando. Y nos dijo el señor, pero así no es. Entonces el maestro alcanzó a oír y le dijo, ¿cómo? ¿Así no es? Y nosotros dijimos, pues, como dicen mis alumnos, ya se va a armar, ¿no? Porque ¿cómo que le dice al maestro que así no es? ¿No? Pero el maestro tomó la mejor de las actitudes y le dijo, oiga, ¿y si viene y nos enseña? Y entonces el señor fue, se incorporó, estuvo yendo a los ensayos, nos preparó y el día que presentamos hasta música tradicional tuvimos. Así que después entendí, con el tiempo y con los posgrados y esas cosas que uno anda cargando, entendí que eso se llama colaboración intercultural, ¿sí? Que eso implica recuperar la sabiduría local, que eso implica reconocer los saberes otros como igualmente válidos que los que en las escuelas trabajamos y que eso nos hace mucha falta, ¿no? Entonces, cuando llega una madre de familia, cuando llega un tutor y dice, es que esto se hace así y la escuela le cierra la puerta y le dice, no, ya estamos viendo un video de YouTube donde nos dice cómo se hace, entonces nos estamos perdiendo de ello y seguimos trabajando en esa monocultura que nos dice que nada es más importante que lo que la escuela promueve y relega todos los demás saberes de estudiantes, de las familias, de las localidades, de los espacios en los que nos encontramos, de los maestros incluso a veces, ¿no? Cuando lo vemos como desde una línea más arriba. La idea del tiempo lineal, de que todos vamos en un mismo sentido, de que la escuela siempre va para adelante, pues qué más quisiéramos, pero la verdad es que a veces también nos atoramos, ¿no? O sea, el tiempo en la escuela a veces es de avanzo un día y luego me tengo que regresar y luego avanzo otra vez y luego vuelvo. Entonces, no podemos querer ir siempre en ese tiempo lineal porque en verdad necesitamos volver, ¿no? Hoy también sé que eso se llama proceso recursivo, cuando vuelvo para aprender y para mejorar y entonces puedo avanzar. Y que es muy importante también en las prácticas. Cuando vemos la monocultura de las diferencias y decimos, pues es mejor que no haya diferencias, ¿no? Por eso es mejor el uniforme, porque nos vemos iguales aunque no seamos. Con todo, siempre digo que no es el mismo uniforme el de un niño y el de otro. Se ve en la marca de los zapatos, se ve en los tenis, se ve en el color de la camisa, se ve en el largo de la faldita que ya le queda más arriba porque es la del año pasado o la de 2 años antes, pero pareciera que la diferencia estorba y que la queremos obviar y dejar de lado. Al contrario, necesitamos reconocerla, necesitamos hacerla visible para ver cómo la abordamos. Y cuando se trata de algo que en donde podemos incidir, pues ahí están nuestros proyectos para trabajar. La idea de la escala dominante, ¿no? De que siempre va a haber algo mejor que nuestra práctica, que ya no tenemos mucho para dónde avanzar, que pues bueno, ya hicimos todo lo que podíamos haber hecho y la gente no cambia, así va a ser siempre, ¿ya para qué? Si nos quedamos con esa cultura del ya para qué, pues no haríamos nada, ¿no? Yo las y los felicito porque están ustedes participando en procesos que les permiten justo superar esa idea del para qué, ¿no? Y más que volverlo un pretexto, se vuelve una motivación de qué hago y para qué lo estoy haciendo y qué hago con lo que aprendo. Y esta idea del positivismo, ¿no? Y de que solo ciertos elementos culturales son válidos y que otros deben dejarse de lado, de que solo la ciencia es ciencia. Bueno, todavía cuando hablamos desde cuestiones cualitativas se dejan mucho de lado. Lo vemos en la evaluación, cuando evaluamos solo asignando números y ponemos calificaciones y dejamos de lado el proceso, ¿no? Y toda la parte cualitativa. Entonces, si yo solo me enfoco en el número, no veo todo el proceso, ¿no? Y nos puede pasar en muchos sentidos, ¿no? Le pasaba a una pequeñita hace unos días que la maestra le dijo, es que estás escribiendo muy mal, ¿no? Y entonces le puso unos tachones en su libretita
y la niña dice, bueno, lo que pasa es que aquí donde estoy sentada no veo bien el pizarrón. Es una niña que usa lentes, ¿sí? Pero si yo no veo esa parte y solo me quedo con la libreta, en donde tachó, en donde borró muchas veces, en donde ya se perdió quizás la limpieza, pero no veo que es porque no alcanza a ver en el pizarrón, que es la parte cualitativa, pues entonces no hay mucho que pueda apoyar. Si no observo esa parte, si no le pregunto, ¿cómo estás aprendiendo? ¿Sí? ¿Cómo te sientes mientras estás aprendiendo? ¿Qué sentimientos, qué emociones te genera aprender? Si no me detengo a eso, pues solo me voy a un número que no me dice gran cosa, ¿no? Que puede estar muy bien o puede estar muy mal, pero que además ni siquiera es el resultado del trabajo del estudiante en el aula, ni de mi trabajo en el aula solamente. Y otra vez volvemos a la importancia de los contextos. Entonces necesitamos poder mirar un poquito más allá. Cuando trabajamos por proyectos, regularmente vamos a observar que no vamos a tener siempre comunidades organizadas, ¿no? Hay muchas comunidades que no están nada organizadas, ni siquiera cuando están en el mismo espacio geográfico, ¿sí? Lo vemos en las colonias, donde los vecinos a veces ni nos conocemos, ¿no? Nos entramos y salimos y si acaso nos decimos adiós, buenos días y ya, pero no sé qué hace, no sé a qué se dedica. Quizás tenemos el mismo problema con el agua o con la luz, pero no nos organizamos y hemos vivido ahí mucho tiempo, ¿sí? Eso nos puede ocurrir. Claro que también ocurre en las zonas rurales, puede haber distintos intereses. A veces hay conflictos, ¿no? Otra vez, las comunidades pues no son todas lindas y color de rosa. También hay conflictos y el conflicto es parte de la realidad y necesitamos aprender a manejarlo. No siempre hay un sentido de colectividad y por lo tanto pues no hay compromiso, ¿no? Nos quedamos sin luz, sí, pero yo ya llamé y ya reporté que no tengo luz. Y el de al lado no, pues quién sabe, ¿no? Entonces, ese tipo de cuestiones, es que los maestros tenemos este problema en la escuela, pero yo voy a traer esto de mi casa y ya lo voy a resolver en mi salón. Y los demás, pues, a ver cómo le hacen, ¿no? Entonces, cuando no hay un sentido de colectividad, pues a veces gastamos más, nos desgastamos más y no aprovechamos que podemos trabajar juntos. También hay comunidades que ya no reconocen posibilidades de transformación, ¿sí? Que dicen, no, aquí ya no hay nada que hacer, ¿no? Pero ya afortunadamente va a llegar mi cambio y me voy a ir a otra escuela. Eso a veces ocurre, ¿no? ¿Y qué implica? Pues que no siempre observamos como qué podemos hacer, ¿no? Y nos vamos pues a ese espacio que ocurre mucho, que tiene que ver con el malestar docente o a veces de los padres de familia, ¿no? Con respecto a la escuela o de los estudiantes, ¿sí? Que también pueden caer en esa sensación de malestar en vez de bienestar mientras estamos en la escuela. Entonces es necesario pues que entendamos que las comunidades no responden a nuestras finalidades, que tienen sus finalidades, que se enfrentan a distintas necesidades, a problemas. También es importante ver que esas comunidades tienen capacidad de agencia, ¿sí? A veces decimos, bueno, tengo un grupo de estudiantes, pero necesito que haya líderes por equipo. Ay, no, maestra, aquí no hay líderes, ¿no? ¿Cómo no? Pues los formamos, ¿no? Formamos liderazgos en el aula, eso también es importante, así potenciamos esos espacios. Y bueno, reconocer que los conocimientos que poseen son igualmente valiosos que los que llevamos desde la escuela, ¿no? Y esto tiene que ver con el tema de la monocultura en cuanto a los saberes, en la idea positivista de lo que sí vale, lo que no es válido cuando trabajamos en comunidades y en comunidades educativas. ¿Qué es muy importante? La capacidad creativa e innovadora y la motivación, empezando por la del profesorado, ¿sí? Es muy, muy importante. Porque somos parteaguas, porque somos ejemplo, porque somos modelo
Y lo queramos o no, les digo a mis estudiantes, así me encuentren en el súper, me seguirán diciendo maestra Jessie. Entonces, pues nos sigue, es parte de nuestra identidad y parte de nuestra identidad implica ser agentes de cambio, ser agentes de transformación. Y bueno, reconocer que las infancias, las y los jóvenes, pues son también, deben ser protagonistas de su aprendizaje, no solo en lo que elaboran, sino también en el diseño. E insisto en el tema del poder que necesitamos soltar. Si soltáramos ese poder, nos cansaríamos menos, se los aseguro, porque aprenderíamos a diseñar juntos, a compartir responsabilidades con el alumnado, a evaluar de maneras distintas, recuperando distintos espacios. Es necesario entonces que reflexionemos desde dónde construimos nuestros proyectos comunitarios. ¿Quiénes van a intervenir? ¿Qué procesos y qué recursos vamos a incorporar? ¿Quiénes intervienen en el desarrollo del proyecto? O sea, ¿quiénes intervienen en su construcción y quiénes intervienen en el desarrollo? ¿Y qué hacemos con esos resultados? ¿No? Entonces, es justo aquí donde se inserta esta propuesta que nos da hoy la nueva Escuela Mexicana para poder trabajar. Y bueno, pensar a los proyectos comunitarios como una modalidad que nos implica la pertinencia, la organización comunitaria para una formación integral. Entonces, nuestros proyectos comunitarios tienen que estar articulados con los campos formativos y a su vez, válgase la redundancia, con esos ejes articuladores, ¿sí? Cuando pensamos cuáles serían posibilidades para hacer un proyecto, pues aquí tenemos las respuestas de entrada, ¿no? O sea, no necesitamos inventar el hilo negro. Basta con que volteemos a ver qué tienen que aprender a nuestros estudiantes y qué ejes tienen que estar atravesando esa experiencia de aprendizaje y su formación en la escuela. Y pensar que esos proyectos sean situados, consensuados, dialógicos, un acto democrático de diseño y codiseño, una implicación permanente de la comunidad desde, con y para las comunidades. Pensemos en quienes participan en los proyectos justo como eso, como participantes y no como beneficiarios. Si los pensamos como beneficiarios, seguimos en una línea muy vertical de yo diseño y ellos se benefician. Si los vemos como participantes, entonces vemos a la comunidad participando en distintos momentos, diseñando, implementando, evaluando incluso. ¿Cómo? Entonces la señora madre de familia va a venir a evaluar mi estrategia. Sí, porque también su opinión es válida. Pero si no sabe nada de didáctica, ni de pedagogía, ni de la nueva escuela mexicana, no, pero también tiene saberes que son igualmente valiosos. Entonces, necesitamos reconocerlos también y que ocupen un espacio en ese entramado de elaboración. La propuesta que nos da la Secretaría de Educación Pública con respecto al aprendizaje basado en proyectos implica 3 grandes fases, ¿sí? Una primera fase, salud, que es la planeación. Luego viene la acción, donde vamos a realizar distintas producciones para atender el problema que detectamos acá arriba, y fíjense cómo aquí nos habla de problemas. Yo insistiría en que pensemos también en necesidades y en áreas de oportunidad. Y finalmente la intervención, ¿sí? Cómo hacemos esas producciones, cómo damos seguimiento y cómo mejoramos. Entonces, cada una de esas fases tiene un conjunto de momentos. En la fase 1, que es la planeación, hay 3 momentos. Identificar, ¿sí? Reconocer el contexto, ver cuáles son nuestros escenarios, poder identificar una problemática. El momento número 2, es la recuperación. ¿Qué sabemos sobre ello? Y cuando digo sabemos, no solo los docentes, estudiantes, padres de familia, autoridades, ¿qué sabemos sobre ese problema que estamos detectando? Para poder planear a partir de una negociación,
¿sí? Yo convertí en preguntas algunos puntos que el documento nos indica y entonces podríamos preguntarnos qué vamos a producir, en qué tiempos, qué acciones vamos a realizar y a partir de ello quiénes participan, de qué manera, en qué momentos, qué recursos serán necesarios, con cuáles se cuentan. La participación de la comunidad implica que ya no es solo mi asunto ver cómo se va a trabajar un proyecto, es asunto de la comunidad, ¿sí? Y todas y todos participan y pueden aportar a los elementos que trabajemos. La fase 2 nos lleva a la acción y nos implica una exploración de un problema o situación y fíjense en esta palabra, acordada, ¿sí? Aquí está el consenso, aquí está el diálogo. Otra vez, no es la que quiere la maestra Jessie, no, es la que se acordó de manera colectiva. El momento 5 nos implica la comprensión y producción, qué vamos a elaborar, cómo lo haremos y luego pensar qué resultados obtuvimos. El reconocimiento es otro momento que nos dirá qué avances hemos tenido, qué dificultades enfrentamos y qué ajustes necesitamos para llegar finalmente a una concreción. Aquí estamos pensando en que nuestros proyectos van a tener productos asociados que son resultado del trabajo en comunidad. La fase 3 o intervención nos implicará integrar, esto es, compartir lo que elaboramos, recibir retroalimentación, hacer modificaciones. Luego un proceso de difusión y el documento nos dice presentación del producto en el aula, pero yo quisiera invitarles a ir un poco más allá y otra vez salir del aula, ¿no? Y pensar que si los trabajos de mis estudiantes fueron tan buenos, ¿por qué no los ponemos por lo menos en las paredes de la escuela, en algún lado, en un corcho pegados para que todo el mundo los vea? ¿Por qué no invitamos en el homenaje a, fíjense que los estudiantes de tal grado hicieron tal cosa, les invitamos a ver esa bonita exposición de sus materiales? O incluso en espacios de la localidad en la que se encuentran y que entonces la escuela salga también de ese espacio y la comunidad diga, ah, mira, los estudiantes están haciendo esto, ¿sí? Porque también ahí podemos tener recursos para el aprendizaje. Imagínense que hacemos una infografía sobre prevención de la violencia en el noviazgo. ¿Será que solo a mis alumnos en el salón les es útil? Pues no, es útil a los otros grupos, les sirve a los otros maestros. Si la escuela tiene una red social, ahí se pueden subir las elaboraciones, se pueden compartir, podemos imprimir y podemos colocar carteles y demás, y es un beneficio para todos, ¿no? Ya no se queda solo como producto de mi saloncito y le puse un 10 o le puse un 9 y demás, sino que sale y nos permite aprender de manera colectiva. Y entonces viene este proceso de retroalimentación. ¿Cuál fue su impacto? Y pensemos ese impacto en esos diferentes escenarios, áulico, escolar, comunitario, para finalmente poder retroalimentar para la mejora y consolidar los procesos en otros proyectos. ¿Qué nos implica? Que nuestro trabajo, los productos que hacemos, los proyectos que trabajamos, deben ser retroalimentados por la comunidad escolar, ¿sí? O sea, mis estudiantes me tienen que decir, maestra, pues, sí lo hizo usted bien o puede mejorar en esto. ¿Cómo que mis estudiantes me van a decir que no me salió muy bien? Pues sí, es necesario, ¿no? O sea, es necesario que nuestros estudiantes, porque a veces como maestros creemos que todo lo hacemos muy bien, ¿no? O los chicos hacen un material y dicen, no, pues nos quedó muy bien. Ah, pero si hay una retroalimentación, ¿no? Que supere el garabato en la libreta, ¿no? O la notita, si hay una retroalimentación, si le decimos cómo mejorar, si alguien de la comunidad nos dice, ah, fíjense que está muy bien su infografía, ¿y qué tal si hicieran otras sobre otros tipos de violencia? Ah, bueno, entonces tenemos pautas para seguir trabajando en otros proyectos, ¿se fijan? Pero es muy importante entonces ese espacio de trabajo comunitario.
Podemos trabajar distintos temas, ¿no? Con mis estudiantes y en buena parte de ellos en las instituciones, hemos trabajado proyectos sobre cuestiones de género, ¿no? Con alumnos en escuelas para abordar estos temas de cómo se ve a los hombres, cómo se ve a las mujeres, cómo se relacionan entre los diferentes géneros y demás. Y bueno, ahí tenemos un espacio importante, más hoy en un país en el que tenemos récord tristemente en feminicidios, necesitamos educar en estos temas, ¿no? Que tienen que ver también con esos ejes articuladores de la nueva escuela mexicana. Este es el ejemplo que les decía del proyecto sobre desarrollo integral de infantes en tiempos de pandemia. Y bueno, esas son algunas elaboraciones de los pequeños que quisieron hacer marionetas y demás. Y todo a iniciativa de los pequeños. Entonces, la idea del protagonismo que deben tener nuestros estudiantes en nuestros proyectos es fundamental, ¿sí? Dejémonos llevar por la creatividad de nuestros alumnos, orientémoslos, soltemos ese poder de yo decido y yo sé cómo se hace y yo sé de qué material y yo digo todo lo que se va a usar para abrirnos a la creatividad, pero también a los recursos y a las posibilidades reales de nuestros estudiantes, que eso es algo muy, muy importante. Y ahí hay también un principio de justicia educativa y de interculturalidad básico. Estos son materiales de un proyecto de una estudiante de maestría con la que trabajamos fortalecimiento de la lengua náhuatl. Y entonces ella, que es nahuablante, trabajó en su documento de grado de maestría en gestión del aprendizaje en una escuela bilingüe al norte del estado, y lo que hicimos fue hacer un proceso de fortalecimiento de la lengua. Las niñas y niños estaban dejando de hablar su lengua y la escuela en buena parte ni siquiera volteaba a ver las prácticas lingüísticas, con todo y que se trataba de una escuela bilingüe. Entonces el proyecto fue, pues vamos a retomarlo, ¿no? ¿Y cómo se hizo? Este fue un proyecto muy bonito porque se trabajó una parte, no lo puse aquí en el ejemplo, pero hubo una parte que se trabajó para abordar el cuento como tema en español, y entonces no era el cuento bajado de internet como ahora hacen muchos niños, ¿no? Era el cuento que se sabían sus abuelos, algunos incluso en su lengua materna, en el náhuatl. Y entonces fue un ejercicio muy enriquecedor en el que veíamos como un efecto no planeado, pero muy positivo, que también las infancias se reconectaron con sus abuelos, ¿sí? Y que dejaron de ser, pues mi abuelito, el que está allá en la sillita y que no sabe mucho y que, pues, ¿qué me va a enseñar que me sirva para la escuela? A ser lo que es la fuente de conocimiento, portador de una sabiduría, de todo un conjunto de elementos culturales, lingüísticos, que si esa persona se va, pues ya no hay nuevas generaciones que den continuidad y que recuperen esos elementos culturales. Entonces, este proyecto ha sido muy, muy valioso, muy importante, porque nos permitió acercarnos a los pequeños y a los pequeños reconectar con sus familias, hablar con sus papás, hablar con sus abuelos. Los niños reportaban que les sorprendía a sus abuelitos que fueran y les preguntaran sobre su lengua y sobre las historias de su comunidad, porque ya los niños no se estaban interesando en esto. Entonces, ahí ¿se acuerdan que decíamos al inicio el rechazo a las culturas propias o el relego, ¿no? Hoy cuando, no sé, queremos saber leyendas de Jalapa, pues es más fácil ir a internet y buscar leyendas de Jalapa que ir con una persona mayor que sea de aquí a que nos cuente una leyenda, ¿no? Ahí está el trabajo en comunidad. Ahí está este sentido que tenemos que recuperar también desde la escuela. Y bueno, yo puse aquí un ejemplo pensando en una cuestión que desde la interculturalidad es importante y que tiene que ver con la atención a las formas de discriminación que puede haber en las instituciones educativas. Entonces,
Pensemos que trabajamos en una primera fase y que en la identificación, en ese primer momento, reconocemos nuestro contexto y decimos, pues tenemos una escuela que puede ser rural o urbana, en donde hay diversidad de orígenes socioeconómicos, pero tenemos un problema. Estudiantes de ciertas colonias o de ciertas zonas están siendo discriminados en la escuela, ¿sí? Eso es muy común. Esa es una situación muy, muy común. Lo vemos incluso en la universidad cuando los chicos bromean con respecto a allá en tu colonia pobre, ¿no? Y usan esa frase. O se refieren propiamente a cierta colonia de Jalapa o de otro lugar para decir que tienen tales prácticas, que tienen tales actividades y demás. Y esa es una cuestión que se ha normalizado, pero es una práctica discriminatoria, ¿sí? Entonces, ahí podríamos identificar, estamos en la fase 1, ya identificamos un problema. Recuperación, ahora que sabemos, ¿sí? ¿Será que nuestros estudiantes saben que hay diferencias socioculturales? ¿Será que nuestros estudiantes saben que hay un derecho a la no discriminación? ¿Será que algunos han sido víctimas o han ejercido la discriminación por condición socioeconómica? Quizás sí. Entonces, en esa parte de recuperación, lo que hacemos es decir, ¿qué sabemos? ¿Qué hemos vivido? ¿Qué hemos experimentado en esta problemática? ¿Sí? Y lo que muchas veces encontramos cuando hemos trabajado con el tema de discriminación es que los chicos dicen, maestra, yo no sabía que eso es discriminación. Porque otra vez es una práctica tan común, es el meme en nuestros teléfonos, en las redes sociales, en cualquier parte, ¿no? Que la gente pues lo ve como normal y y es más, hasta dicen, ay, qué ofendidito, ¿no? Como si la otra persona fuera la culpable. Entonces, en la etapa de recuperación, pues exploramos, ¿no? ¿Qué es lo que sabemos, pero también lo que desconocemos? Se lo preguntamos a nuestros estudiantes, pero se lo preguntamos también a padres de familia, porque a veces la práctica discriminatoria del alumno, pues es la que aprendió en casa, ¿no? De la mamá, del papá, del hermano, de la vecina que va a platicar con la mamá en la casa, ¿no? Y entonces ahí también hay una construcción comunitaria que no es deseable en torno a la discriminación, pero podríamos invertirla, ¿no? Porque si hacemos partícipes a estos actores de un proyecto comunitario sobre este tema, entonces también empezamos a transformar no solo en la escuela, llegamos un poquito más allá. ¿Sí? Avanzamos entonces al tercer momento. ¿Qué vamos a producir? En algún momento trabajamos con esta idea de una campaña y nombramos a la campaña como en la escuela no se discrimina y le dimos un tiempo. Y asociada a la campaña, pues hay distintas elaboraciones, hay distintas producciones, infografías, conferencias, talleres con estudiantes. Y ahí nos vamos a preguntar otra vez, ¿quiénes van a participar? ¿De qué manera? ¿En qué momentos? ¿Qué recursos tenemos? A veces cuando queremos echar a andar un proyecto comunitario, todo el mundo dice, ay, pues sí, pero ¿y quién paga? ¿No? Tenemos que imprimir y quién imprime, ¿no? Entonces, ¿de qué recursos disponemos? ¿Con qué recursos contamos? Y otra vez, si hacemos comunidad, no faltará el papá o la mamá que diga, bueno, maestra, pues yo no puedo imprimir los 10 carteles, pero imprimo uno. Y ya alguien más dice, pues yo imprimo otro y así vamos avanzando, ¿no? Pero necesitamos hacer ese ejercicio comunitario. Porque si yo me quedo con la idea de, ay no, los papás no van a querer y ni siquiera lo intento, pues ¿cuál comunidad? ¿No? Entonces, esa parte es importante. Bueno, ¿quiénes identifican, recuperan y planifican? Pues todos, estudiantes, docentes, padres y tutores, autoridades escolares, personas de la comunidad. En la fase 2 avanzamos hacia la acción. Y entonces el primer momento es un acercamiento. ¿Qué podríamos hacer?
Podemos aplicar encuestas, podemos hacer reuniones con padres y tutores. Si no es posible que todos acudan a la escuela, pues algo que la pandemia nos dejó fue la comunicación por WhatsApp, por ejemplo, ¿no? Entonces, les podemos decir, oiga, hoy, no quiero decir que todos, pero sí creo que una gran mayoría de nuestros padres o tutores saben entrar a un formulario y responderlo, porque pues eso estuvimos haciendo toda la pandemia para acompañar a los hijos, ¿no? Enviar tareas, recibir tareas, escanear, y las mamás, sobre todo las mamás, se volvieron expertas en manejo de herramientas para poder hacer llegar la tarea de sus pequeños. Entonces, pues podemos buscar formas, ¿no? Hacer encuestas, reuniones, usar distintos medios para saber qué podemos recuperar, qué sabe la gente, qué intenciones tiene de participar. En el momento 5, comprensión y producción, empezamos la elaboración. Y yo puse aquí como ejemplo la elaboración de las infografías en equipos colaborativos, ¿sí? Y qué importante sería que esos equipos colaborativos también fueran diversos. Alguna vez hace muchos años, una profesora, que es mi tía, me invitaba a la telesecundaria donde es directora y trabajamos un taller sobre la comunicación padres e hijos. E hicimos una sesión matutina con los chicos, con un grupo de telesecundaria. Hicimos una sesión intermedia con los papás y después los reunimos y les dijimos, a ver, partimos de una pregunta, ¿no? ¿Cómo cree usted que apoya a sus hijos en la escuela? Y a los niños les preguntamos, ¿qué necesitas para sentirte apoyado por tus papás en la escuela? La gran mayoría de los papás anotó, pues necesito darle dinero, necesito que lleve lunch, necesito que tenga útiles escolares. Y muchos niños también respondieron eso, pero otros dijeron que me escuche, que platique conmigo, que sepa cómo estoy, ¿no? Que no me regañe tanto, que primero me pregunte, ¿no? Entonces, cuando los pusimos a trabajar en conjunto, fue una dinámica muy, muy bonita y muy enriquecedora para todos, porque se pudieron escuchar, cosa que no ocurría ni siquiera en sus casas, y no estoy hablando de tiempos de pandemia, sino de muchos años antes. Entonces, cuando podemos integrar equipos por estudiantes, por docentes, por tutores, el proceso es más rico. Sé que es todo un reto, estoy plenamente consciente de ello, ¿sí? Pero podemos empezar poco a poquito. Quizás la primera vez no van todos los papás, aquella vez tampoco fueron todos, no se preocupen. Pero los que vayan ya nos permiten avanzar, ¿no? Creo que eso es muy, muy importante, avanzar. Bueno, avanzamos al reconocimiento y pensamos cómo hemos avanzado, qué dificultades estamos enfrentando. Quizás una dificultad sea esa, no todos participan, no todos quieren, o dicen que sí, pero ya cuando ven que les tocó con la vecina que no les cae muy bien, pues ya dicen, bye del equipo, ¿no? O sea, ese tipo de cosas claro que van a pasar, porque otra vez en las comunidades encontramos todo y las comunidades también tienen sus formas de relación. No es como las escuelas que todos los maestros nos llevamos muy bien. Risas por aquí para los que están en redes. Bueno, entonces el reconocimiento nos permite identificar qué tanto hemos avanzado y qué ajustes vamos a hacer para llegar a la concreción, una primera versión de nuestros productos. Yo puse aquí el ejemplo de la infografía, pero si nuestro tema es una campaña, podemos tener un equipo que se encargue de la infografía, un equipo que se encargue de organizar la conferencia, otro equipo que se encargue de trabajar con los talleres, de organizar, de vincular, de buscar especialistas y demás, ¿no? A veces en la escuela decimos, ay, pero va a cobrar. Acérquense a las instituciones. Todas las instituciones públicas estamos siempre a disposición, ¿no? Siempre que nos llegue una invitación, vemos la manera de decir, vamos a la escuela, vamos con estudiantes y trabajemos. Entonces, necesitamos también, en ese sentido de comunidad, pensar en las instituciones como parte de esa comunidad.
y muchas instituciones públicas a las que, por ejemplo, desde la facultad nos acercamos, nos brindan muchos apoyos. Entonces, estoy segura que con los otros niveles educativos debe ser por igual. Y nuestra fase 3 sería pues como ir al final de nuestro proyecto, ¿no? Y entonces la integración nos implicará compartir lo que hicimos, ¿sí? Compartir esas elaboraciones, recibir una retroalimentación y no solo una calificación, que a veces es lo que más importa. Y no solo a los maestros, también a los estudiantes. Cuando estoy explicando el programa de estudios de una experiencia educativa, estoy bien emocionada con la unidad de competencia y los chicos tienen dudas, ¿cómo va a evaluar? Espérense, todavía no llego ahí, ¿no? Entonces, la evaluación siempre preocupa, pero no tendría que ser la evaluación por la evaluación y solo la de producto, sino como un proceso, ¿no? Y entonces, evaluemos no solo la presentación de la infografía, elaboremos cómo la hicimos, cómo nos reunimos en equipo, cómo fue la participación, qué necesitamos mejorar, qué tengo que hacer yo para que ese proyecto, si lo vuelvo a hacer, tenga mejores resultados. Escuchemos todas las voces también en esa evaluación. La difusión implicará presentar un producto, ¿no? Entonces decíamos, pues puede ser en el aula, pero en otros contextos más amplios. Y yo ponía ahí como ejemplo, pues llevar a cabo un día por la no discriminación. Y ese día abrimos las puertas de la escuela, invitamos a la comunidad, ¿no? Y les decimos, a ver, vengan y aprendan sobre la no discriminación. Les decimos a los papás, a los niños, convence por lo menos a un integrante de tu familia para que venga. Solo mi hermanito de preescolar. Sí, que venga tu hermanito de preescolar. Si aprende sobre la no discriminación desde más pequeño, es mejor. Otra vez, no pensemos que porque son más chiquitos no van a poder participar o no van a comprender el alcance de lo que hacemos, ¿sí? Debe haber un seguimiento donde veamos los impactos. Y nuevamente podemos hacer uso de recursos muy cuantitativos como encuestas, reuniones, observación y cuantificar todo. ¿Cuántas personas vinieron? Califique tal infografía y demás. O sea, podemos irnos al número, pero también podemos recuperar las narrativas. El año antepasado, estudiantes de pedagogía participaron como voluntarios en los centros de vacunación. Y había unos espacios que quizás ustedes vieron cuando se fueron a vacunar aquí en Jalapa, en donde había un área que se llamaba Cuidados de la Infancia. Ahí había chicos y chicas de pedagogía que estaban como voluntarios dando actividades pedagógicas, didácticas a los pequeñitos que iban con sus papás y que a veces ni sabían por qué iban y tenían que estar ahí paraditos en el sol esperando y demás. Entonces el personal de salud los ponía adentro, teníamos un espacio y ahí hacían alguna actividad. ¿Y cómo evaluábamos? Recuperábamos la narrativa. Cuando la mamá o el papá iba por el pequeñito, le decíamos, oiga, ¿qué le parece que tengamos este espacio? ¿Y qué le parece que sean chicos de pedagogía quienes estuvieron trabajando con su pequeño? Y entrevistábamos al pequeñito, ¿cómo te sentiste aquí? ¿Te gustó? ¿No te gustó? Entonces, recuperar las narrativas es una cuestión muy, muy valiosa, que a veces se valora poco, pero que es muy importante, que tiene que ver con recuperar la voz de las personas. Y bueno, con todo ello, pues podemos ver al final cómo podemos mejorar nuestra actividad. ¿A quiénes más implicar? Nos ha pasado que a veces ya terminamos un proyecto y decimos, si hubiéramos invitado a tal persona, tal especialista, bueno, habrá una siguiente versión y entonces podemos mejorar. Esa es la idea de la evaluación, ir hacia la mejora. Entonces, siempre pensemos en esa evaluación como un espacio de mejora. Bueno, ya para ir cerrando, porque ya se me está acabando el tiempo, solo quiero resaltar desde esta propuesta de la nueva escuela mexicana que trabajar desde y con las comunidades es hoy una prioridad. Insisto, no es que sea una moda, no es que a alguien se le ocurra, es una prioridad y lo ha sido siempre. Lo fue por mucho tiempo en las escuelas y de pronto se nos fue perdiendo,
por la carrera de entregar, por llenar el formato, por muchas cuestiones que a veces nos llevan a dejar todo el trabajo comunitario de lado, pero es muy, muy importante poder rescatarlo. Se trata de que podamos interactuar más allá del contexto escolar, en el territorio, acercarnos a los procesos sociales, ambientales, económicos. Imaginen que esos problemas que tenemos, no sé, en una secundaria de consumo de alcohol, lo podríamos trabajar no solo con nuestros alumnos en la secundaria, sino en la localidad, ¿sí? Pudiéramos decirle a los papás qué implica en términos de salud, económicos, de aprendizaje, en términos neurológicos, qué pasa con nuestro cerebro cuando el pequeño está consumiendo alcohol, ¿no? O sea, si viéramos todas las implicaciones y saliéramos del contexto escolar, tendríamos otros resultados. Y quizás tendríamos escuelas con menos problemáticas de esas que hay allá afuera, si pudiéramos incidir también allá afuera. Desde esta propuesta de la nueva escuela mexicana, pues no podemos orientarnos solo a cuestiones académicas. O sea, sí, el aprendizaje, sí, el contenido, pero no es lo único. Y no es lo único frente a las necesidades reales que hay en nuestros espacios de trabajo. O sea, yo no puedo llegar a mi salón y decirles a mis alumnos, vamos a trabajar en esto, cuando veo sus caras de preocupación por otra cuestión. Tengo que detenerme en eso que les preocupa y que a veces es una cuestión colectiva, ¿no? Como cuando regresamos de un simulacro de sismo, ya no que hayamos pasado por el sismo, del simulacro. Y hay chicos que de verdad regresan al aula todavía como medio sacudidos sin que haya habido sacudida. Y entonces tenemos que decir, a ver, ¿cómo te sentiste en el simulacro? ¿Qué pasó? ¿Qué necesitamos mejorar? ¿Qué hay que hacer? Si yo les digo, bueno, a ver, otra vez vamos a revisar, volvamos a prender el proyector y sigamos con la clase, me estoy quedando sin esa parte que es importante para el alumno. Y el alumno ni siquiera me va a escuchar porque está pensando en otras cuestiones. Es importante que nos reconozcamos como actores clave en esa mejora educativa y en el aprendizaje en comunidad. Ay, ya no le di. Ahí está. Y bueno, cuando participamos con las comunidades para desarrollar proyectos, formamos y nos formamos en colectivo. Esa es una cuestión también muy valiosa. No solo estamos formando a las otras personas, también nos estamos formando, ¿sí? Y eso implica el diálogo, la pertinencia sociocultural, el sentido humanista y el sentido creativo que la educación toda, sí en el marco de la escuela, de la nueva escuela mexicana, pero desde siempre nos ha implicado. Y bueno, yo con esto cerraría y les agradezco mucho su atención. Muchas gracias.